Ahora comencemos con la resolución del experimento 2 de la práctica 7, cuyo tema es respuesta transiente de circuito RL. En la figura 2 podemos apreciar el diagrama esquemático del circuito del experimento 2, que consta de una fuente de voltaje de onda cuadrada en serie con un resistor y un inductor. Para simular el circuito usaremos el generador de funciones del NI Elvis 2 como fuente de voltaje. Lo ajustaremos a una amplitud de 10 voltios pico a pico y usaremos nuevamente el osciloscopio Tektronix, tanto los canales 1 y 2, para poder medir el voltaje del generador y el voltaje del inductor. Del osciloscopio usaremos los cursores para poder medir el voltaje del inductor y determinar la constante de tiempo del circuito, para finalmente realizar los cálculos teóricos que validen los resultados simulados. Y según la tabla 2 vamos a trabajar con diferentes frecuencias a diferentes inductancias. Primero empezaremos con una frecuencia de 500 Hz y una inductancia de 90 mHz, para luego subir la frecuencia a 800 y disminuir la inductancia a 50 mHz. Entonces, para simular el circuito nos dirigimos a Multisim y usaremos la plantilla del NI Elvis 2. Una vez en Multisim vamos a seleccionar los componentes del circuito. Como fuente de onda cuadrada vamos a usar el generador de funciones del NI Elvis 2, que se encuentra en esta columna a la izquierda. Entonces vamos por el resistor, por el inductor, la puesta a tierra y el osciloscopio. Ahora uniremos los elementos con cables y conectaremos el osciloscopio. Y les pondremos los valores a cada uno de los elementos. Ahora procedemos a buscar la constante de tiempo del circuito usando el osciloscopio Tektronix. Entonces simulamos, prendemos, auto set, ahora usemos los cursores para medir el voltaje justo cuando el voltaje del inductor está decayendo. Y vemos que su voltaje es de 9.2 voltios. Ahora calculamos el 37% de 9.2 voltios, que nos da 3.40, lo cual tenemos que bajar el cursor máximo hasta que delta nos dé 3.40. Y una vez capturada la pantalla usaremos los cursores verticales para poder hallar la constante del tiempo o tau. Y el tau nos dio como resultado 218 microsegundos. Ahora aumentemos la frecuencia a 800 Hz, mismos 10 voltios pico a pico, y la inductancia la bajaremos a 50 mHz. Ahora simulemos. Y vemos que el voltaje es de 18.6 voltios. Y el 37% de 18.6 es 6.88. Entonces el cursor
que se encuentra en la parte superior lo bajamos hasta que delta sea 6.88. Y con los cursores verticales hallaremos nuestro tau. Y nos dio una constante de tiempo de 121 microsegundos. Y estos datos los anotamos en la tabla 2. Para hallar el voltaje en el inductor, vamos a revisar los cálculos teóricos. Una vez en los cálculos teóricos, podemos observar el mismo circuito de la figura 2, pero ahora dibujado. Y se lo resuelve de la misma forma como se lo resolvió en el experimento 1. Pero esta vez vamos a hallar el voltaje en el inductor. Y el voltaje en el inductor es igual a la derivada de la corriente multiplicada por la inductancia. Asimismo, se lo resuelve por Laplace, se lo lleva al dominio de la frecuencia a la corriente, se lo resuelve por fracciones parciales, se aplica transformada inversa para obtener la corriente con respecto al tiempo y nos dio BI dividido para R multiplicado por 1 menos Euler a la menos R sobre L por T. Pero necesitamos el voltaje en el inductor. Entonces, recordando, el voltaje en el inductor es la derivada de la corriente multiplicada por la inductancia. Acá arriba hallamos la transformada de la derivada de la corriente y la reemplazamos para tener el voltaje en el dominio de la frecuencia. Y aplicando transformada inversa, obtenemos que el voltaje en el inductor es igual a BI multiplicado por Euler a la menos R sobre L por T voltios, para T mayores que 0. Y ahora, como estamos en un circuito RL, mi constante de tiempo ahora será igual a L sobre R. Entonces tenemos un resistor de 400 ohmios y un inductor de 90 milihenrios. Entonces, haciendo la división, en el primer caso nos sale una constante de tiempo de 225 microsegundos. Y en la ecuación del voltaje podemos darnos cuenta que se encuentra RL y esto es igual a tau. Entonces nos quedaría 10 por Euler elevado a la menos T sobre tau. Y como debemos hallar el voltaje del inductor cuando T es igual a tau, reemplazamos T por tau y se me terminan simplificando. A la final me quedaría 10 por Euler a la menos 1 y el voltaje en el inductor es igual a 3.678 voltios. Ahora, cambiando la frecuencia y la inductancia a 50 milihenrios, también cambia la constante de tiempo, que ahora nos da 125 microsegundos. En cambio, el voltaje en el inductor se sigue manteniendo porque los taus a la final se simplifican y sigue siendo 3.678 voltios. Y estos resultados los anotamos en la tabla 2. Y una vez llenada la tabla 2, damos por terminado el experimento 2 y a la vez concluimos con la práctica 7. Espero que el video les haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima.